¿Qué harías si la persona en quien más confías profesionalmente comenzara a actuar de manera extraña? ¿Serías capaz de poner a prueba su lealtad de la forma más cruel posible? Esta es la historia real de un magnate que decidió simular el despido de su secretaria personal después de 15 años de trabajo juntos, creyendo que ella lo estaba traicionando. Lo que descubrió durante esta prueba de lealtad no solo cambió su perspectiva sobre la confianza, sino que reveló un secreto familiar guardado durante décadas que explicaba cada gesto, cada sacrificio y cada momento de dedicación inexplicable de esta mujer extraordinaria. Prepárate para una historia que te hará replantear todo lo que crees saber sobre la lealtad, el sacrificio y los vínculos que van más allá de lo profesional. En el corazón de Chicago, en el piso 35 del edificio Willis Tower, funcionaba el imperio financiero de Jonathan Blackstone, un magnate de 62 años cuya fortuna de $1.500 millones se había construido a través de inversiones inmobiliarias y fondos de cobertura que operaban en 3 continentes. Durante 15 años, la única constante en la vida profesional de Jonathan había sido Elena Morales, su secretaria ejecutiva. Elena, una mujer de 52 años con cabello castaño siempre perfectamente peinado y una elegancia natural que comandaba respeto sin esfuerzo, había sido más que una empleada. Había sido la columna vertebral invisible que mantenía funcionando cada aspecto del imperio Blackstone. Elena conocía los horarios de Jonathan mejor que él mismo. Manejaba sus citas médicas privadas, recordaba los cumpleaños de sus nietos y había salvado su reputación en innumerables ocasiones, anticipando problemas que él nunca veía venir. Cuando Jonathan había atravesado su doloroso divorcio 5 años atrás, Elena había sido quien organizó discretamente sus asuntos legales y personales, trabajando 18 horas al día para asegurar que su vida privada no afectara sus negocios. Su dedicación era legendaria entre los empleados de Blackstone Industries. Elena llegaba a las oficinas a las 6:30 am y raramente se iba antes de las 9 p.m. Los fines de semana, cuando Jonathan trabajaba desde su penthouse en Lakeshore Drive, Elena estaba disponible las 24 horas para cualquier emergencia empresarial. Pero en los últimos meses, Jonathan había comenzado a notar cambios sutiles pero inquietantes en el comportamiento de Elena. Pequeñas inconsistencias que individualmente podrían explicarse como simples errores, pero que juntas formaban un patrón preocupante. Había comenzado con llamadas telefónicas susurradas que Elena cortaba bruscamente cuando Jonathan se acercaba a su escritorio. Luego documentos confidenciales que aparecían ligeramente fuera de lugar en su oficina, como si alguien los hubiera revisado después del horario laboral. Jonathan también había notado que Elena había comenzado a hacer preguntas inusuales sobre ciertos clientes específicos, preguntas que parecían ir más allá de su necesidad profesional de información. El momento más inquietante había ocurrido 3 semanas antes, cuando Jonathan había regresado inesperadamente de un viaje de negocios y había encontrado a Elena en su oficina privada a las 11 p.m., revisando archivos en su computadora personal. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, Elena había explicado que estaba actualizando los registros de clientes para la reunión de lunes, pero Jonathan había notado nerviosismo en su voz, algo que nunca había percibido en 15 años de trabajo conjunto. La paranoia de Jonathan se intensificó cuando su contador principal le informó sobre discrepancias menores en algunos informes financieros. Cantidades pequeñas, nunca más de $50,000, que habían sido transferidas a cuentas que él no reconocía. Cuando Jonathan pidió explicaciones, Elena proporcionó documentación que justificaba cada transacción, pero las explicaciones parecían demasiado elaboradas, demasiado perfectas. Jonathan Blackstone había construido su fortuna leyendo a las personas, detectando mentiras e identificando oportunidades que otros pasaban por alto. Sus instintos empresariales le decían que algo estaba fundamentalmente mal con Elena, pero su corazón se resistía a creer que la mujer que había sido su confidente más cercana durante 15 años pudiera estar traicionándolo. Una noche, mientras contemplaba las luces de Chicago desde su penthouse, Jonathan tomó la decisión más dolorosa de su carrera empresarial. Iba a poner a prueba la lealtad de Elena Morales de la manera más extrema posible. El plan de Jonathan era tan elaborado como despiadado. Durante el fin de semana, trabajó con su abogado personal, Marcus Webb, para crear una situación que pareciera una crisis empresarial real y devastadora. Juntos diseñaron un escenario donde Blackstone Industries enfrentaría una demanda multimillonaria ficticia que requeriría recortes drásticos de personal.
El lunes por la mañana, Jonathan convocó a Elena a su oficina con una expresión seria que ella había aprendido a reconocer durante años de trabajo conjunto. En su escritorio había documentos legales falsos, reportes financieros manipulados y una carta de renuncia que él había preparado meticulosamente. «Elena», comenzó Jonathan, su voz cargada de una tristeza fabricada, «tenemos que hablar sobre algo muy serio». Durante la siguiente hora, Jonathan interpretó el papel de su vida. Le explicó a Elena que la empresa enfrentaba una crisis financiera sin precedentes. Una demanda por fraude securities, aparentemente presentada por un grupo de inversores descontentos, amenazaba con destruir todo el imperio que habían construido juntos. «La situación es tan grave», continuó Jonathan, observando cuidadosamente las reacciones de Elena, «que necesito hacer recortes inmediatos en todos los niveles. Elena, esto me destroza el corazón, pero tengo que dejarte ir». La expresión en el rostro de Elena fue de shock absoluto, seguido por algo que Jonathan interpretó como pánico financiero. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras procesaban la información. «Señor Blackstone», dijo Elena, su voz quebrada por la emoción. «¿Hay algo? ¿Cualquier cosa que pueda hacer? ¿Puedo trabajar sin salario durante algunos meses? ¿Puedo...?» «No, Elena, la decisión está tomada. Te voy a dar 6 meses de indemnización, pero necesito que limpies tu escritorio hoy mismo». Jonathan había contratado discretamente a un investigador privado, David Chen, para que monitoreara las actividades de Elena después de su despido. Chen instalaría cámaras de vigilancia cerca del apartamento de Elena y rastrearían sus movimientos, comunicaciones y transacciones financieras. Lo que Jonathan esperaba descubrir era evidencia de que Elena había estado vendiendo información confidencial o malversando fondos de la empresa. Si sus sospechas eran correctas, Elena probablemente contactaría a cómplices externos o intentaría acceder a cuentas bancarias ocultas. Pero desde el primer día, los reportes de Chen pintaban un cuadro completamente diferente del que Jonathan había anticipado. En lugar de comportamiento sospechoso, Elena mostraba signos de devastación emocional genuina. El investigador reportó que Elena había pasado los primeros 3 días después del despido en su apartamento, aparentemente llorando y haciendo llamadas telefónicas desesperadas. Las llamadas, según Chen, no eran a cómplices criminales, sino a agencias de empleo y antiguos contactos profesionales. Elena estaba genuinamente buscando trabajo, pero sus referencias eran problemáticas porque oficialmente había sido despedida de Blackstone Industries bajo circunstancias misteriosas. Durante la segunda semana, Chen reportó algo que inquietó profundamente a Jonathan. Elena había comenzado a vender sus posesiones personales, su automóvil, joyas que Jonathan recordaba de años de trabajo conjunto, incluso muebles de su apartamento. Todo estaba siendo vendido a precios significativamente reducidos, sugiriendo desesperación financiera genuina. Pero el reporte más perturbador llegó al final de la segunda semana. Chen había descubierto que Elena había estado visitando regularmente una clínica médica privada en las afueras de Chicago. No como paciente, sino aparentemente para pagar facturas médicas de alguien más. ¿Te imaginas el peso de la culpa que Jonathan debe haber sentido al ver que Elena estaba vendiendo todo lo que tenía? ¿Crees que su test de lealtad era justificado o había ido demasiado lejos? Déjanos tu opinión en los comentarios. La tercera semana de vigilancia produjo descubrimientos que comenzaron a resquebrajar la confianza de Jonathan en su propio juicio. El investigador Chen reportó que Elena había comenzado a trabajar en múltiples empleos de medio tiempo: recepcionista en un consultorio dental por las mañanas, cajera en una tienda de conveniencia por las noches y los fines de semana limpiaba oficinas. Una mujer que manejaba transacciones de cientos de millones de dólares ahora estaba trabajando por salario mínimo, aparentemente dispuesta a hacer cualquier cosa para generar ingresos. Pero lo más impactante era que, según los reportes de Chen, Elena nunca se quejaba. Los supervisores de sus nuevos empleos comentaban sobre su profesionalismo excepcional y su actitud positiva a pesar de estar claramente sobrecalificada para esas posiciones. Jonathan decidió que necesitaba información más detallada y autorizó a Chen a investigar más profundamente la vida personal de Elena. Lo que descubrieron cambió completamente la perspectiva de la situación. Elena Morales tenía un hermano menor, Miguel, de 49 años, que había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica 3 años antes.
La enfermedad había progresado rápidamente y Miguel ahora requería cuidados médicos especializados las 24 horas del día en una clínica privada que costaba $15,000 mensuales. Los registros financieros que Chen logró obtener legalmente revelaron que Elena había estado pagando todos los gastos médicos de Miguel durante los últimos 3 años. No solo eso, sino que había agotado completamente sus ahorros personales, liquidado su fondo de retiro y había incluso tomado préstamos contra su propio apartamento para financiar el tratamiento de su hermano. La razón por la cual Elena trabajaba tantas horas extra no era ambición profesional o dedicación ciega a Jonathan, era necesidad económica desesperada. Cada hora extra, cada fin de semana trabajado, cada bono recibido iba directamente a pagar las facturas médicas que mantenían vivo a su hermano. Chen también descubrió que las llamadas susurradas que Jonathan había interpretado como sospechosas eran conversaciones con médicos, compañías de seguros y especialistas en ELA. Elena había estado coordinando el cuidado médico de Miguel durante horas de trabajo porque era el único momento cuando las oficinas médicas estaban abiertas. Los documentos que Elena había estado revisando en la computadora de Jonathan no eran información confidencial robada, eran pólizas de seguro médico de la empresa, investigando si existía alguna manera de incluir a Miguel como dependiente para reducir los costos de su tratamiento. Las discrepancias financieras que habían alarmado al contador de Jonathan fueron fondos que Elena había solicitado como adelantos de salario, adelantos que ella había documentado meticulosamente y había estado pagando a través de descuentos automáticos de su nómina durante meses. La imagen que emergió de la investigación no era la de una empleada desleal robando a su jefe, sino de una mujer desesperada que había sacrificado todo por su hermano moribundo, manteniendo su dignidad profesional mientras su vida personal se desmoronaba silenciosamente. Pero la revelación más devastadora estaba aún por venir. Chen había notado que Elena visitaba regularmente un cementerio en las afueras de Chicago. Inicialmente pensó que visitaba la tumba de Miguel, pero la investigación adicional reveló algo completamente diferente. Elena había estado visitando la tumba de Maria Blackstone, la madre de Jonathan, quien había muerto cuando él tenía 12 años. Chen descubrió que Elena había estado colocando flores frescas en la tumba cada domingo durante 15 años, una tradición que había comenzado desde su primer día de trabajo en Blackstone Industries. Gracias por quedarte hasta aquí en esta emotiva historia. Lo que Jonathan está a punto de descubrir sobre la verdadera identidad de Elena y su conexión con su familia va a cambiar todo lo que creía saber sobre esta mujer extraordinaria. Te prometo que la revelación que viene superará todas tus expectativas. La investigación de Chen había tocado algo que requería la intervención directa de Jonathan. La conexión entre Elena y su madre fallecida era demasiado específica para ser coincidencia. Jonathan decidió confrontar personalmente esta revelación, pero primero necesitaba entender completamente qué estaba sucediendo. Jonathan condujo personalmente al cementerio un domingo por la mañana, llegando temprano para observar la rutina de Elena sin ser detectado. Lo que presenció lo dejó emocionalmente devastado. Elena no solo colocaba flores en la tumba de Maria Blackstone, permanecía ahí durante más de 1 hora, aparentemente hablando en voz baja con la lápida, como si estuviera manteniendo una conversación íntima con alguien muy querido. Esa tarde, Jonathan tomó la decisión más difícil de esta experiencia. Iba a confrontar directamente a Elena, pero primero necesitaba investigar los registros familiares que habían estado archivados durante décadas. En el ático de su penthouse, Jonathan encontró cajas de documentos que no había revisado desde la muerte de su padre 20 años atrás. Entre certificados de nacimiento, fotografías familiares y correspondencia antigua, encontró algo que le paralizó el corazón. Una serie de cartas escritas por su madre durante los meses antes de su muerte. En una carta fechada 6 meses antes de su fallecimiento, Maria Blackstone le había escrito a su hermana: «He estado pensando mucho en Elena últimamente. La bebé que tuve que dar en adopción cuando Jonathan tenía 5 años. Espero que esté bien. Espero que algún día pueda conocerla y explicarle por qué tomé esa decisión terrible». Jonathan tuvo que sentarse. Su madre había tenido otra hija, una hija que había dado en adopción y sobre la cual él nunca había sabido nada. Las cartas revelaban que María había quedado embarazada durante un periodo de separación temporal con su esposo
y había tomado la decisión de dar la niña en adopción para evitar el escándalo social que habría destruido a la familia en la década de 1970. Más cartas revelaban que María había mantenido contacto secreto con la familia adoptiva, siguiendo el crecimiento de Elena a distancia, pero nunca había encontrado el valor para revelar la verdad a su esposo o a Jonathan. En la última carta que María había escrito antes de su muerte, había expresado su mayor arrepentimiento. Voy a morir sin que Elena sepa que soy su madre verdadera, sin que Jonathan sepa que tiene una hermana. He sido una cobarde durante toda mi vida, y ahora es demasiado tarde para ser valiente. Jonathan entendió inmediatamente por qué Elena había estado visitando la tumba de su madre durante 15 años. Elena sabía la verdad. Elena había sabido todo el tiempo que era su hermana. Con manos temblorosas, Jonathan comenzó a reconstruir la cronología. Elena había comenzado a trabajar como su secretaria exactamente un mes después de cumplir 37 años, la edad cuando muchos adoptados comienzan a buscar a sus familias biológicas. Su dedicación extraordinaria, su conocimiento intuitivo de sus preferencias, su lealtad inquebrantable, todo tenía sentido ahora. Elena no era solo una empleada excepcional, era su hermana, trabajando silenciosamente a su lado durante 15 años, cuidándolo de la manera que había aprendido a cuidar a Miguel, protegiéndolo y apoyándolo desde las sombras sin revelar jamás su identidad verdadera. Jonathan también comprendió por qué Elena nunca había sido casada, por qué nunca había tenido hijos propios. Había dedicado su vida adulta completa a cuidar a los dos hombres más importantes de su mundo, su hermano enfermo y el hermano que nunca supo que existía. Las llamadas telefónicas nocturnas no eran conspiraciones criminales, eran conversaciones desesperadas con médicos sobre Miguel y consultas con abogados sobre si debía revelar su identidad a Jonathan antes de que fuera demasiado tarde. Los documentos que Elena había estado revisando incluían no solo información sobre seguros médicos, sino también registros genealógicos y documentos de adopción que había estado estudiando para encontrar el momento perfecto para revelar la verdad. Jonathan se dio cuenta de que su test de lealtad no había estado probando a una empleada sospechosa, había estado torturando a su propia hermana, la única familia que le quedaba en el mundo, en el momento más vulnerable de su vida. Jonathan sabía que tenía que actuar inmediatamente. Elena había estado trabajando empleos múltiples durante 3 semanas para pagar el tratamiento de Miguel, mientras él había estado observando secretamente, creyendo que era una ladrona. La magnitud de su error era devastadora, pero había una oportunidad de reparar el daño antes de que fuera irreversible. Esa misma tarde, Jonathan condujo directamente a la clínica donde Miguel recibía tratamiento. Encontró a Elena en la sala de espera, visiblemente usada después de trabajar 3 empleos diferentes durante la semana, pero manteniéndose fuerte para su hermano. «Elena», dijo Jonathan suavemente, acercándose a donde ella estaba sentada. Elena levantó la vista, sorprendida y claramente alarmada de ver a su ex jefe en un lugar tan personal. «Señor Blackstone, ¿qué hace aquí? ¿Cómo supo?» «Sé sobre Miguel, y sé sobre las facturas médicas, y sé sobre nuestra madre». Elena se quedó paralizada. Después de 15 años de guardar el secreto, el momento que había temido y esperado había llegado finalmente. «¿Cuánto tiempo has sabido?», preguntó Jonathan, sentándose a su lado. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas por primera vez desde que Jonathan la había conocido. «Desde el primer día que comencé a trabajar para usted. Contraté un investigador privado cuando cumplí 37 años para encontrar a mi familia biológica. Cuando descubrí quién era usted, no podía simplemente presentarme y decir, «Hola, soy tu hermana Loza». Entonces decidiste trabajar para mí. Decidí conocerte, corrigió Elena. Quería saber quién eras tú antes de cambiar tu vida para siempre, pero entonces pasaron los meses y los años y nunca encontré el momento correcto. Jonathan tomó las manos de Elena. «Elena, he cometido el error más grande de mi vida. El de Espina fue falso. Te estaba probando porque pensé que me estabas traicionando. He estado investigándote durante semanas». La expresión de Elena cambió a confusión. «¿Falso? ¿Por qué pensaste...?» Jonathan explicó todo. Sus sospechas infundadas, las llamadas telefónicas malinterpretadas, los documentos malinterpretados, el test cruel que había diseñado para probar su lealtad. «Nunca sospeché que eras mi hermana.
Nunca sospeché que habías estado cuidándome de la manera que cuidas a Miguel. Nunca entendí que tu dedicación venía del amor familiar, no de ambición profesional. Elena lloró abiertamente por primera vez en 15 años. Te quise decir tantas veces, especialmente cuando atravesaste el divorcio, cuando parecías tan solo, pero tenía miedo de que pensaras que estaba tratando de aprovecharte, de que cuestionaras todos estos años que hemos trabajado juntos. Jonathan abrazó a su hermana. Elena, nunca más tendrás que preocuparte por dinero. Nunca más tendrás que trabajar 3 empleos. Nunca más tendrás que cargar estos secretos sola. En los días que siguieron, Jonathan transformó completamente la situación. Transfirió inmediatamente $2 millones a una cuenta médica dedicada exclusivamente al tratamiento de Miguel, asegurando que recibiera la mejor atención disponible por el resto de su vida. Elena regresó a Blackstone Industries no como secretaria, sino como vicepresidente de Relaciones Familiares, un puesto creado específicamente para ella, con un salario que reflejara su verdadero valor para la familia y la empresa. Jonathan también estableció la Fundación Maria Blackstone, dedicada a ayudar familias que enfrentan enfermedades catastróficas, con Elena como directora. La fundación se convirtió en el proyecto más significativo de sus vidas, honrando la memoria de la madre que nunca pudo reunir a sus hijos. Pero quizás el cambio más importante fue personal. Jonathan había pasado décadas construyendo un imperio, pero había estado viviendo solo, sin entender que la familia que había estado buscando había estado trabajando silenciosamente junto a él durante 15 años. Miguel, a pesar de su condición, vivió 3 años más de los que los médicos habían predicho, tiempo que pudo pasar conociendo a Jonathan y viendo a sus hermanos finalmente unidos. Antes de su muerte le dijo a Jonathan: Elena nunca me habló de usted durante todos estos años, pero siempre supe que tenía otro hermano porque hablaba de su jefe con el mismo amor que hablaba de mí. La historia de Jonathan y Elena nos enseña una lección profunda sobre la importancia de la comunicación, la transparencia y el reconocimiento del sacrificio silencioso. A veces, las personas más leales en nuestras vidas son aquellas que sufren en silencio, protegiendo y cuidando sin buscar reconocimiento o recompensa. ¿Qué opinas sobre la decisión de Elena de mantener su identidad secreta durante 15 años? ¿Fue correcto que Jonathan probara su lealtad de manera tan cruel? ¿Crees que solo algunos secretos familiares están mejor guardados? ¿O la verdad siempre debe ser revelada? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber si has tenido experiencias similares con lealtad mal interpretada o secretos familiares que cambiaron todo. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias reales que te harán reflexionar sobre los vínculos familiares, la lealtad y los sacrificios que las personas hacen por amor. Y no te vayas todavía, porque tenemos una historia aún más impactante de un magnate que descubrió que su chofer de toda la vida en realidad era un millonario que había estado protegiéndolo durante décadas de amenazas que él nunca supo que existían. Haz clic en el siguiente video para descubrir cómo un simple empleado se convirtió en el guardián secreto de toda una familia.